Y sin más, ya os doy paso, Tania y Carolina, que nos van a hablar sobre la búsqueda de oportunidades cross-business y su caso Rubik. Pues nada, muchas gracias, Sofía. Yo soy Tania, ¿vale? Ahora os contaré, bueno, un poco más de nosotras, pero la idea es poder contaros una metodología bastante genérica, ¿vale? Que hemos llevado a cabo en un proyecto concreto, que es el proyecto Rubik, y que os contaremos el detalle después, pero para que tengáis una idea de lo que va esta metodología es de poder crear sinergias o intentar garantizar esa creación de sinergias entre diferentes áreas de negocio de una misma compañía, ¿vale? Entonces, sin más os cuento que, bueno, la charla de hoy la vamos a contar yo, que soy Tania Sepúlveda, gerente de Business en la vertical de Utilities y Energía, y Carol, ¿vale? Que también forma parte del equipo y que estuvo en el proyecto Rubik haciéndolo de primera mano también conmigo, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces os ha pasado, vamos, no para que me lo contestéis, ¿vale? Pero está a modo reflexivo, ¿cuántas veces os ha pasado que alguien os ha planteado un reto, una actividad, un trabajo y realmente uno o no llegáis a hacerlo o lo vais retrasando porque consideráis que no tenéis todas las herramientas, ¿no? A mí por lo menos me ha pasado bastantes veces, ¿no? Intentar ir posponiéndolo porque no consideras que tengas todas las capacidades o todas las herramientas. Del mismo modo, ¿cuántas veces os habéis dado cuenta que al hacer algo de manera individual no ha tenido el éxito esperado porque puede que hubiese sido mejor hacerlo en equipo, ¿no? Con capacidades adicionales, con herramientas que te ayudasen a definirlo de alguna manera mejor? Entonces, de esto va lo que queremos contaros hoy, del reto de poder trabajar en equipo y con capacidades adicionales que se complementen unas con otras, ¿vale? ¿Cuál es el reto? El reto que nos encontramos cuando trabajamos en concreto en este proyecto Rubik era optimizar la interacción entre las diferentes áreas, pero para garantizar un portfolio de iniciativas que garantizasen a la compañía obtener objetivos estratégicos a corto o medio plazo, ¿vale? Es decir, tener un portfolio en el que trabajar, porque muchas veces nos planteamos un plan estratégico a no sé, 2030 y estamos trabajando en esas iniciativas de cara a conseguir el objetivo más a largo plazo, pero cuando nos damos cuenta, al cabo de 1, 2, 3, 5 años no hemos trabajado en un backlog para ese momento, ¿vale? Entonces nos quedamos sin resultados a corto o medio plazo. ¿Qué tipo de iniciativas buscamos cuando empezamos a trabajar con las diferentes áreas de negocio de una compañía, ¿vale? Para garantizar esto que os contaba ahora, lo que buscamos es iniciativas que requieran de la participación de más de 2 unidades de negocio. ¿Por qué 2 no nos valen? Porque 2 consideramos que es el business as usual, ¿vale? Al final, interacción entre 2 unidades de negocio debería ser el día a día de cualquier compañía, con lo cual buscamos iniciativas que requieran la interacción de al menos 3. Por lo que os he dicho del plazo, que puedan llevarse a cabo en menos de 5 años, ¿vale? De manera que nos permita garantizar resultados a más corto o medio plazo. Y luego viene la parte, pues bueno, más interesante desde el punto de vista de la P&L, ¿no? Que tenga una relación beneficio-coste interesante y luego que también tenga un nivel de riesgo que no sea excesivo, que podamos aceptar, ¿vale? Veremos que esto puede resultar ahora mismo, estos 2 factores, un poquito más ambiguos, por decirlo de alguna manera, pero veréis cuando Carol os cuente ahora las particularidades del proyecto, que era algo bastante objetivo, ¿vale? Que definimos criterios y que eso se definieron y se cuantificaron con los participantes del proyecto de manera muy objetiva, ¿vale? ¿Qué obtienen las compañías con este tipo de proyectos, ¿no? O al trabajar acorde a estas metodologías? Ya os contaba, contar con ese portfolio de iniciativas para poder tener un beneficio a corto o medio plazo, pero también la parte de fomentar el flujo interno de información, ¿vale? Porque de lo que se trata aquí también es de cambiar la manera de trabajar de la gente. Pensar
que no tenemos que quedarnos todos en nuestro cubito, en nuestra área de negocio, trabajando en nuestro día a día, sino que muchas veces el trabajar o compartir información con otras áreas de negocio nos va a permitir mayores beneficios, ¿vale? Entonces, el tema no es solo intercambiar información, sino también recursos. Talento, tecnología, infraestructura, todo lo que podamos compartir para conseguir mayor beneficio para la compañía, ¿vale? Y por último está la parte de generar nuevos ingresos, porque puedes generar nuevos modelos de negocio o eficientar modelos de negocios que tengas actualmente, pero también la parte de capturar eficiencias, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con que una misma área de o sea, dos áreas de negocio están requiriendo el mismo dato o la misma información y ambas piden un informe a X compañía para que les den ese dato o esa información. Oye, pues eso se podría haber eficientado si trabajáramos conjuntamente y los dos hubiésemos pedido ese mismo informe. O si los dos estuviéramos pensando en un mismo objetivo y alguien tuviera las necesidades y otro las capacidades y pudiera ver ese match, ¿vale? Que es de lo que tratábamos en este proyecto. Por supuesto, existen algunos riesgos, ¿vale? A la hora de plantearnos metodologías de este tipo. Veréis que en esta slide contamos algunos de ellos, pero yo me gustaría hacer hincapié tanto en el primero como en el último de los que estamos mostrando, ¿vale? El primero es la falta de sponsorización por parte de las capas más altas de la compañía. ¿Por qué? Esto debería ser un reto que se impulsase desde arriba. Fijaos que estamos hablando en identificar nuevas soluciones o nuevos modelos de negocio. Estamos hablando de cambiar la manera de trabajar de la gente. Estamos hablando de obtener un portfolio de iniciativas que la gente pueda plantear o pueda empezar a trabajar desde aquí a 5 o 6 meses. Entonces, eso no llega a ningún lado si las capas superiores de la compañía no impulsan ese cambio, no impulsan esa nueva manera de trabajar, no garantizan que la gente esté súper enchufada con este proyecto, ¿vale? O con esta nueva metodología. Y de la mano de ese riesgo va lo que os comentaba, el último que mostramos aquí, que la gente esté saturada, ¿vale? Muchas veces nos encontramos, y nos pasó en este proyecto en concreto también, con que la gente nos decía, jolín, es que ya hemos intentado muchas veces hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Muchas veces nos han planteado tratar de identificar nuevas maneras de trabajar, nuevas soluciones e intentar interactuar, ¿no? Mucha gente piensa en el team building, pero esto no es exactamente igual. Tenemos que pensar que esto es intentar que unos se ayuden entre otros, ¿vale? No es solo trabajar en equipo, sino intercambiar, lo que decíamos antes, información, pero también recursos. Y luego pensar que la gente tiene muchas cosas en su día a día y que esto es un adicional, ¿vale? Muchas veces nos dicen, oye, es que a mí me pagan por lo que yo hago en el día a día, no por participar en proyectos de este tipo. Bueno, ya, pero es que esto va a repercutir en tu manera de trabajar y en tu día a día y vas a poder hacerlo mejor. Ahí está el punto de convencer a los participantes, ¿vale? El resto de los riesgos están más relacionados con la forma de trabajar y con los temas que tenemos que garantizar desde el punto de vista de hacer el proyecto, ¿vale? Entonces, eso os lo va a contar Carol, cómo tratamos de mitigar esos riesgos, en concreto en el caso Rubik, ¿vale? El caso Rubik es el proyecto que llevamos a cabo en CEPSA. Fue un proyecto que ahora Carol os va a contar esas particularidades, ¿vale? Se basaba en esta metodología un poco más genérica que yo os he contado, pero Carol os va a explicar las particularidades de este caso o de este proyecto que llevamos a cabo en CEPSA. Así que nada, Carol, te paso la palabra. Gracias, Tania. Bueno, hola a todos. Yo, bueno, como bien ha dicho Tania, estuve colaborando en este proyecto que implantamos en CEPSA. Duró aproximadamente unos 3 meses y empezó a finales del verano pasado, ¿vale? Este fue el equipo que participó en el proyecto.
Como veis, es un equipo mixto entre el departamento de business de Everis, en concreto la vertical de utilities y energía, y junto con Ideals, que es una iniciativa de Everis que bueno, nos aportaron todos los aspectos un poco más técnicos y el conocimiento más innovador que se está llevando a cabo en el sector. Y bueno, fue una sinergia bastante buena, como, bueno, pues como siempre con ellos en realidad. El punto de partida del que surge este proyecto, ¿no?, es el espíritu que tiene CEPSA en el fomento del desarrollo de las capacidades internas de innovación de las 7 unidades de negocio que participaron en el proyecto. El objetivo era reforzar y expandir su core business, ¿vale?, con nuevas oportunidades en la que varias de estas unidades de negocio estuviesen involucradas. Estas son las siete unidades: exploración y producción, refino, química, trading, gas and power y marketing, y de manera transversal a todas ellas tecnología. Como veis, abarcan toda la cadena de valor de CEPSA, entonces, bueno, teníamos como la foto bastante completa en este proyecto. Nuestro objetivo básicamente era ayudarles, o sea, tampoco tenía mucho más, era ayudarles a descubrir y priorizar nuevas soluciones cross-business. Como ha dicho Tania, era súper importante que no solamente participasen 2 unidades de negocio, sino que tenían que participar más para que tuviesen cabida dentro de este proyecto. Y eso lo hacíamos a través de 4 subobjetivos, ¿no?, por así decirlo. El primero era identificar ese know-how existente que permita descubrir estas soluciones, ¿no?, saber qué capacidades tenía una unidad de negocio y qué necesidades tenía otra para poder hacer esa sinergia. Un segundo objetivo, de combinar el talento con la finalidad de poder co-crear estas soluciones. Un tercer objetivo, de que estas soluciones fuesen viables a la hora de integrarlas dentro de la unidad de negocio. Y un objetivo cuarto, que es el de la involucración, no solo de los equipos, sino también de los directivos. Como ha comentado Tania, la involucración de los equipos era súper importante porque, bueno, ahora os contaremos, pero tuvimos muchísimas sesiones de trabajo con ellos y la verdad que era un proyecto bastante exigente y era muy necesario que esta involucración fuese sponsorizada por los directores para que viesen que, bueno, que al final es algo importante y que iba a repercutir en algo positivo para ellos. Aquí tenéis una foto global de todo lo que fue el proyecto. Estaba dividido en 4 grandes fases y cada una de estas fases estaba delimitada un poco por un workshop. En la fase 0 de onboarding la llamamos fase 0 porque solamente participaban en este punto los directores. De momento aquí no estaban involucrados todos los participantes. Es en el primer workshop de inspiración y discovery donde ya comienzan a participar todos. Pero bueno, en esta primera fase 0, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en ellas, solamente contamos con los directores un poco con el objetivo de lograr esa sponsorización a lo largo del proyecto. Y bueno, el output final de todo el proyecto es conseguir ese pipeline de iniciativas internas para aplicarlas a partir del año 2020. Y como grandes números del proyecto, recordar que son 7 unidades de negocio las que participan, que en total se estaban involucradas más de 40 personas y que con esas 40 personas hicimos más de 50 sesiones de trabajo. Aquí también es súper importante la organización, porque al final son muchas sesiones de trabajo. O sea, estas sesiones de trabajo las hicimos en cuestión de 3 meses, con lo que al final fue un poco intrusivo el proyecto, la verdad. Pero bueno, ellos actuaron y estaban muy involucrados, y lo más importante era sobre todo tener la organización muy bien cerrada antes del comienzo del proyecto. O sea, para que os hagáis una idea, este proyecto comenzó después del verano, empezó en septiembre más o menos, pero nosotras a finales de julio ya teníamos agendadas las sesiones un poco más participativas, ¿no?, por así decirlo. Los workshops ya estaban cerrados y eso que iban a tener lugar en septiembre, octubre y noviembre, me parece que tuvieron lugar. Entonces, bueno, el tema de las agendas para este tipo de proyectos también es muy importante. Carol, permíteme que haga un inciso antes de que empieces a contar la fase 0, ¿vale? Nos está preguntando Roger, que conoce muy bien el proyecto,
Bueno, son dos preguntas en realidad, ¿vale? Una es ¿qué otros sectores creemos que pueden necesitar este tipo de iniciativas? Y yo aquí, Roger, me aventuro a decirte que todos, ¿vale? O sea, al final, esto también creo que es la parte interesante de lo que nosotros hemos llamado metodología Rubik, ¿vale? Y es que al final sinergias entre diferentes áreas de negocio de una compañía pueden identificarse en cualquier tipo de compañía, incluso podríamos hacerlo dentro de Everis, ¿vale? Entonces yo creo que esa es una de las partes bonitas también de esta metodología que pueden aprovecharse en cualquier compañía, ¿vale? O no solo en cualquier compañía, sino también en cualquier sector de actividad, ¿vale? Y en cuanto a tu segunda pregunta, que es va alrededor de la época post-COVID, ¿no? No sé si ya podemos decir post-COVID o todavía durante el COVID, ¿vale? Pero nos pregunta si es una oportunidad para que esta metodología aporte mayor visibilidad de las oportunidades de negocio y capturar de eficiencias más inmediatas. Fíjate, yo me atrevería a decir, bueno, que sí, pero que además puede suponer una oportunidad de pensar out of the box, ¿no? Ya, con eso lo que quiero decir es, oye, al final, ahora mismo están todas las compañías súper enfocadas en el ahora. Si yo antes decía, es que muchas veces te enfocas en el muy largo plazo y lo que necesitamos es pensar en qué vas a trabajar en el 3-5 años, pues creo que la época post-COVID va a ser un poco viceversa, ¿no? Al revés. Pensar, o un poco inversa, pensar en, ahora estoy súper focalizado en el ahora mismo y qué voy a tener de aquí a 3-5 años. Pues creo que podría ser una oportunidad. Si bien es verdad que a lo mejor no para trabajarlo justo ahora mismo, porque todavía, eso es lo que te decía, ¿no? No sé si podemos considerarlo post-COVID, pero sí que de aquí a, no sé, 6, 7, 8 meses, igual las compañías ya pueden empezar a pensar en este tipo de cosas. Así que bueno, a ver, espero haber contestado a tu pregunta, ¿vale? Carol, perdona, sigue. Nada. Bueno, continuamos. Vale, esto, bueno, vamos a empezar ya con la fase 0, ¿vale? En la fase 0 hicimos varios ejercicios. El primero fue darle una identidad al proyecto. Esto nos sirvió de hilo conductor para, bueno, para todo el proyecto, para todas las fases del proyecto y también para las comunicaciones y material que preparamos para el proyecto que ahora os vamos a ir enseñando. Nosotras fuimos con varias propuestas, la verdad, pero en consenso con la gente de CEPSA decidimos que el nombre idóneo para este proyecto era Rubik Challenge porque bueno, establecimos un poco la similitud, ¿no?, entre los distintos colores del cubo, las áreas que participaban, pues por ejemplo, E&P era el color blanco, Trading era el color azul, Refino era el color naranja y así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque servía un poco de metáfora, ¿no? Cómo la interacción entre las distintas unidades de negocio, ¿no?, que hacían un poco el cubo, te permite, a través de distintas combinaciones, llegar a una solución. Entonces, estas soluciones eran las oportunidades cross-business. Como decía, el Rubik Challenge, ¿no?, el nombre del proyecto, nos servía de hilo conductor para las comunicaciones y para el material. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso en el tema de las comunicaciones para enseñaros qué tipo de comunicaciones les hacíamos precisamente para tener ese engagement con los participantes y para que también les inspirasen un poco en el proyecto. Por un lado, teníamos comunicaciones globales que mandábamos antes de las sesiones, con información genérica, como los objetivos, cuál era la fecha de la sesión, quiénes iban a participar, etcétera, etcétera. Y después teníamos unas comunicaciones más personalizadas. Básicamente les mandábamos una comunicación con el equipo de su unidad de negocio y ahí pues les dábamos información concreta de su sesión. Pues el equipo rojo en este caso, que eran los chicos de Gas and Power, pues cuándo iban a tener su sesión en concreto, qué temas en concreto íbamos a tratar con ellos, etc. Y lo mismo para después de la sesión, con resultados individuales a cada uno de ellos. Carol, aquí hago un inciso que es que un poco predicando con el ejemplo, ¿no? Con esa
con esa visión de qué capacidades nosotras teníamos menos y podíamos contar con ellas dentro de Everis, para toda la parte de la identidad, incluso para los heads de los emails, de las comunicaciones, trabajamos con el equipo de Really. Y creo que, bueno, fue una combinación business really bastante interesante, ¿vale? Que llegó, bueno, al objetivo que queríamos, que era tener esa identidad y ese punch con el proyecto. Justo, es verdad. Bueno, otro de los aspectos que trabajamos también en esta fase 0 era la identificación de vectores clave, porque nos iban a ayudar luego, sobre todo con los directores y con el resto de participantes, a que ellos mismos priorizasen un poco sobre qué áreas o qué territorios querían, digamos, sacar estas soluciones, ¿no? Sobre qué áreas querían que las soluciones cross-business tuviesen mayor impacto. Entonces, estos 13 vectores clave iban asociados con un caso de uso inspiracional sobre cosas innovadoras que se está haciendo ya en el sector, no solo en el mercado nacional, sino en el mercado internacional también, para que les sirviese un poco de inspiración y vieran hacia dónde se querían orientar. Y esta fue precisamente la dinámica principal que tuvimos en las sesiones de alineamiento con los directores, donde les pedimos que nos priorizasen estos vectores clave para establecer sobre qué territorios querían trabajar. De estas sesiones, de hecho, pues si no todos, diría que prácticamente todos los directores estaban muy interesados en los vectores que implicasen nuevos modelos de negocio que fueran respetuosos con el medio ambiente y también que fueran innovadores en relación con la transición energética. Entonces, bueno, estas conversaciones con ellos, aparte de ya saber por dónde querían un poco orientarse en este proyecto, también nos sirve para gestionar sus expectativas a lo largo del proyecto, sabiendo ya qué es lo que esperaban del Rubik Challenge. Bueno, entonces ahora ya pasamos a la fase 1, que es la de inspiración y descubrimiento. Como os decía, en la fase 0 solamente tuvimos contacto directo con los directores y en esta primera fase es donde ya están todos los participantes involucrados. La primera fase está dividida en 3 tipos de sesiones. Por un lado, el workshop, digamos, que es como el punto de salida del proyecto, donde participan todos y donde levantamos esas necesidades y esas capacidades asociadas a dichas necesidades. Por otro lado, tenemos unas sesiones post-workshop individuales con cada unidad de negocio, es decir, tuvimos una sesión con trading, tuvimos una sesión con gas and power, tuvimos una sesión con refino y así sucesivamente, para detallar un poco todas las soluciones que habían surgido en el workshop inicial. Y después tuvimos lo que denominamos coffee chats. Esto, sinceramente, no estaba para nada planificado. No lo contemplamos en un primer momento cuando estábamos visualizando el proyecto, porque de hecho, bueno, teníamos un poco el miedo contrario, ¿no? De que en el workshop no surgieran las oportunidades suficientes o que nadie levantase necesidades o que se levantasen muchas necesidades, pero que no hubiesen capacidades para poder dar solución a estas necesidades. Pero realmente nos pasó todo lo contrario, que nos vimos con que había muchas necesidades, muchas capacidades asociadas y lo que nos tocó fue tener unas conversaciones un poco más distendidas con ellos, más informales, por eso las llamamos coffee chats, precisamente pues para hablar con ellos y que nos volviesen a priorizar este tipo de iniciativas que habían ido surgiendo. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en detalle, tampoco mucho, pero contaros un poco qué es lo que se hizo en cada sesión y cuál fue el resultado. En este workshop, que fue el primero, estaba estructurado en 3 partes. La primera parte era una mesa redonda con los directores de los negocios y con el COO. Esto, bueno, es súper importante. Nos vamos a cansar mucho de repetir esto, pero de verdad que es súper importante que los directores estén involucrados porque esto les hace a ellos sponsors del proyecto y logra el engagement del resto de los participantes, que vean que esto es una iniciativa que viene desde arriba, que, como os he comentado antes, les va a quitar bastante tiempo, pero se lo tienen que dedicar para que las cosas salgan y para, bueno, al final es algo que les va a repercutir a ellos positivamente. Entonces, tuvimos una mesa redonda precisamente para eso, para que los directores tuviesen un poco un foro en el que explicar tanto sus expectativas como sponsorizar el proyecto delante de los participantes. Y una vez terminó la mesa redonda, ya tuvimos la sesión de priorización de los vectores clave con el resto de los participantes.
esto luego a nosotros nos sirvió para ver la alineación que había entre lo que decían los directores y lo que decían el resto de los participantes. Y como última dinámica, pues ya fue una identificación de necesidades de cada unidad de negocio y el resto de las unidades tenían como que aportar sus capacidades para tener ese match, ¿vale? Entonces, como resultado final de este workshop, levantamos 54 necesidades, se identificaron 54 necesidades en total, entre todas las unidades de negocio, y de estas 54, 45 tenían capacidades asociadas. Entonces, con estas 45 potenciales oportunidades, ¿no? Porque realmente cuando tú tienes una necesidad y varias capacidades asociadas, ya tienes ahí un potencial proyecto, digamos, fue con las que nos fuimos a las sesiones post-workshop individuales con cada unidad de negocio. O sea que en total tuvimos 7, una con cada departamento. Carol, te interrumpo un segundo, ¿vale? Que bueno, hay bastantes preguntas, ¿vale? Voy a responder a una de ellas, que es la que hace Pere, ¿vale? En cuanto a qué principales resistencias nos encontramos por parte de los equipos de negocio, ¿vale? Y que cómo las resolvimos. Yo te diría que hubo dos bastante claras, o si no eran las principales, ¿vale? La primera era el hecho, lo que os comentaba al principio, que era un riesgo que ya habíamos identificado, y era el hecho de la saturación de los equipos, ¿vale? Por una parte, nos comentaban que era algo que ya se había intentado de alguna u otra manera en la compañía en épocas pasadas y que si esto iba a ser otra vez lo mismo, ¿vale? Y por otro lado, nos decían que es que ya tenían mucho trabajo. Ellos habían sido seleccionados, o sea, los diferentes directores seleccionaron a los participantes de sus áreas de negocio y ellos decían, jo, casi lo veían como un inconveniente, ¿no? En plan, jo, más trabajo. Entonces, eso, ¿cómo lo resolvimos? A partir de dos cosas. Una, con todo esto de las comunicaciones y del engagement y de intentar que fuera algo diferente, ¿vale? Carol os comentaba antes que las sesiones las planificamos y las enviamos antes del verano sin desvelar mucho del proyecto. Queríamos que fuera algo, bueno, que la gente se fuera de vacaciones pensando que era eso en lo que iba a tener que participar, ¿vale? Y luego la otra manera fue siendo bastante flexibles, ¿vale? Una vez empezamos a tener las diferentes sesiones de trabajo, tuvimos, bueno, pues había días que para ajustarnos a las agendas de los participantes, pues recuerdo con los coffee chats, por ejemplo, que es que había días que lo teníamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 sin parar, de 45 minutos en 45 minutos. Entonces, ahí sí que tuvimos que ser bastante flexibles, intentando adaptar nuestras agendas a las suyas, intentando adaptar los equipos a las necesidades que tenía cada uno, ¿vale? Bueno, espero haberte respondido. Carol, ya. Vale. Bueno, y bueno, como os decía, a estas sesiones post-workshop fuimos con las 45 potenciales oportunidades que surgieron en el workshop, ¿vale? Entonces, aquí tuvimos sesiones individuales con cada departamento y lo que queríamos era un poco aterrizar y detallar estas oportunidades que habían salido en el workshop y que nos las priorizasen en base a 3 fases. La primera, si existía interacción entre más de 2 unidades de negocio y si se podía ejecutar en menos de 5 años, que son los criterios, como os ha comentado antes Tania, para que la iniciativa sea Rubik. Si existía una relación coste-beneficio interesante y si se disponían de los recursos en la casa para llevarlos a cabo. Y finalmente, si cumplía con la visión estratégica de la compañía. Pues bien, de estas 45, tras las 7 sesiones con los distintas unidades de negocio, solamente 34 eran válidas para su posterior desarrollo en este proyecto. Las otras 11 iniciativas, se dejaron en stand-by, ¿vale? Esto también es importante porque nosotras siempre les decíamos que las iniciativas no se descartaban, es decir, que esto que ellos ya habían levantado y que habían identificado no tenía por qué quedarse en un cajón, sino que, oye, son cosas que habéis detectado, pues en este proyecto en concreto no lo vamos a poder desarrollar ahora, pero no lo dejéis apartado y seguid trabajando por vuestra cuenta.
¿Por qué? Porque algunas de ellas pues eran iniciativas puramente internas, es decir, que eran propias de marketing o eran propias de refino y por tanto no necesitaba de la interacción de otras áreas de negocio, y otras eran todo lo contrario, necesitaban del apoyo de otras unidades más corporativas, un legal, un finanzas, etc. Entonces, en este proyecto en concreto nosotros no podíamos seguir desarrollándolos, pero vamos, les instábamos a que ellos por su parte sí que siguiesen desarrollando este tipo de proyectos. Pues bien, de estas 34, como os decía antes, fue con las que nos vamos a los coffee chats, ¿vale? En estos coffee chats es la primera vez que en lugar de tener las sesiones de manera individual con las unidades de negocio, ya las empezamos a tener mixtas. Mixtas en el sentido de que todas en una misma oportunidad, ¿no? Hay una unidad de negocio que levanta la necesidad y otras que aportan las capacidades. Pues esto es lo que a partir de ahora vamos a llamar equipo mixto, ¿vale? Entonces, estos equipos mixtos son los que forman parte de los coffee chats. Y bueno, y entonces tuvimos otras sesiones un poco más distendidas, un poco más informales con ellos para volver a hablar sobre cada una de estas potenciales oportunidades, de estas 34, para que nos volviesen a hacer una priorización, pero esta vez es una priorización conjunta entre las unidades de negocio que participaban en la oportunidad, basado esta vez en el impacto potencial para la compañía, la disponibilidad de los recursos y el alineamiento con la visión estratégica. Y de nuevo, de estas 34, 10 se dejaron en stand-by. Se dejaron en stand-by por los mismos motivos que porque eran internas o eran corporativas, o incluso por otros motivos, como me acuerdo de una en concreto que decían que se necesitaba una inversión inicial demasiado elevada y que por tanto el impacto real en la compañía pues no iba a ser tan positivo, porque primero tenías que hacer una inversión demasiado grande. Entonces esta, por ejemplo, también se dejó de lado. También había otras que era una necesidad que había identificado, pues imagino Refino, pero Química ya estaba trabajando en ella. Entonces este tipo de oportunidades también se descartaban, ¿vale? Un poco para que os hagáis a la idea del por qué pasamos de 34 a 24. Bueno, pues, ¿qué nos dimos cuenta cuando estuvimos analizando estas 24 iniciativas? Pues que había como dos grandes grupos. Por un lado estaban iniciativas que eran mucho más tangibles, que eran oportunidades que se materializaban en aspectos mucho más particulares, mientras que había otras iniciativas que es lo que denominamos transformacionales, ¿vale? Que consistían más en cambiar una metodología, una forma de trabajar, en fomentar el flujo de información entre las distintas unidades de negocio. Y por la naturaleza del proyecto decidimos focalizar el esfuerzo en las iniciativas tangibles, ¿vale? Que son las que pasan a la fase 2. Bueno, ahora que está tan de moda pasar de fase, pues estas son las que pasan a la fase 2 de co-creación, que estaba dividida en dos grandes bloques, ¿vale? Por un lado, las sesiones de mentoring que hicimos con ellos, y cerramos esta fase con el workshop de co-creación. Vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de ellos. Las sesiones de mentoring, de nuevo, ya son con los equipos mixtos, ¿vale? Con los de las oportunidades. Esta plantilla que veis, que nosotras muy originalmente denominamos Rubik Canvas, es una plantilla que hicimos ad hoc para este proyecto, con los aspectos que nosotras considerábamos que era importante que pudiesen completar. Y lo que hicimos en estas sesiones hicimos 14 en total, ¿vale? Una por cada iniciativa. Lo que hicimos era sentarnos con ellos y trabajar en este Canvas, ¿vale? Entonces, ¿el objetivo cuál era? Pues detallar los beneficios y el presupuesto, definir el reto, establecer las métricas de medición e identificar los riesgos, ¿vale? Y con este Canvas medio completo, porque en esta primera fase solamente detallamos esos aspectos que os acabo de comentar, tuvimos el segundo workshop, que era el de co-creación. Este workshop nosotros lo orientamos un poco como si fueran pequeñas startups que se tienen que poner delante de un grupo de inversores y dar un pitch de cada una de las iniciativas, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue prepararles esta plantilla con ciertas preguntas que les puede ayudar a prepararse el discurso. También se apoyaban en el Canvas que completaron en las sesiones de mentoring, y además les repartimos a cada uno de los asistentes un cuadernito que se llamaba el cuaderno del inversor, ¿no? Me parece, algo así, Tania, se llamaba. Y bueno, y les planteábamos como... Sí.
Cada uno al principio de la sesión tenía sobre su mesa un cuadernito en el que contaba con estos diferentes feeds y podía consultar la información, ¿no?, de cada una de las iniciativas. Exacto. Y bueno, y nosotros en ese cuadernito les poníamos ciertas preguntas, ¿no?, que tenían que tener en consideración para evaluar cada una de las iniciativas. Y el resultado final era, les dimos como monedas para que ellos priorizasen, ¿no?, o votasen, bueno, realmente para que invirtieran en cada una de estas iniciativas como si ellos fuesen los inversores. Y en total, de las 14, pues nos quedamos con 7, con las 7 más priorizadas en este workshop. Los criterios que aplicamos para seleccionar estas 7 iniciativas fueron 3. Por un lado, lo que denominamos Rubik Readiness, que lo que hace es medir el nivel de riesgo y la relación beneficio-coste de la iniciativa. En segundo lugar, la visión personal de los participantes de Rubik, porque al final ellos tienen que trabajar en sus iniciativas, saben lo que implica y, bueno, de hecho tienen una visión como muy profunda de todo el proyecto, entonces queríamos saber ellos qué iniciativas seguirían desarrollando y cuáles no. Aquí les pedíamos que, por favor, dentro de la imparcialidad, que fueran lo más objetivos posibles, pero bueno, pues no, la verdad es que yo creo que no lo terminamos de lograr mucho. Y en tercer lugar, la visión de CEPSA, que era un poco pues ver la alineación que había de estas iniciativas con la visión estratégica de la compañía. Pero bueno, que como resultado final teníamos estas 7 iniciativas que pasan a la tercera fase y última de landing, ¿vale? En esta tercera fase se hicieron 2 cosas. La primera, terminar de completar el Rubik Canvas, que como os he comentado antes, solamente se completó una parte, pues ahora volvimos a tener otras sesiones de mentoring con ellos para terminar de completarlo al 100%. Y también trabajaron en un documento de detalle, les dimos nosotros de nuevo la plantilla para profundizar un poco más en aspectos clave de cara a la presentación final. Pues cuál es el contexto, cuál es la situación de mercado, quiénes son mis competidores en este sentido, cuál es mi target objetivo, etcétera, ¿vale? Entonces, este documento de detalle fue el que se presentó en el último workshop, en el landing workshop, que sirvió como preparación para la presentación a directores de estas 7 iniciativas. O sea, el objetivo realmente era conseguir un documento que aportase un discurso sólido y sobre todo que todas las iniciativas, las 7, fuesen homogéneas tanto en detalle como en calidad, para no tener una muy detallada y otra que estuviese un poco coja, ¿no?, por así decirlo. Con el objetivo de, bueno, de ir con este trabajo a los directores para comentarles cuáles son las iniciativas que han surgido en este proyecto para realmente implantarlas en CEPSA, ¿vale? Entonces, el resultado es precisamente 7 soluciones finales que se exponen ante los directores y la verdad que con bastante éxito, por lo visto. Carol, aquí hago un inciso, ¿vale? Y es que el último workshop, como bien dice, sirvió para la presentación bueno, para el ensayo, ¿no?, de esa presentación de las 7 soluciones. Y creo que una parte también importante del workshop es un poco la dinámica que llevamos a cabo al final, que lo hicimos tipo mesa redonda, charlando un poco con los participantes y con el equipo que sponsorizó, que es el equipo del director de operaciones de CEPSA, un poco cuáles habían sido las lecciones aprendidas del proyecto, ¿vale? Y aquí... Te doy paso a esta slide y así ya. Vale, fenomenal, nada, justo he pisado el discurso, pero pero creo que, bueno, que tenía, ahora justo lo que iba a decir, ¿no?, que esto dio lugar a estos comentarios, a estas sensaciones que nos fueron trasladando los diferentes participantes, ¿no? Y creo que está hilado con la pregunta que nos hacía Pere antes sobre las resistencias que nos habíamos encontrado en el proyecto y cómo las habíamos resuelto. Y creo que, bueno, que al final se vio que esa manera de resolverlas, o que el hecho de haber identificado ese tipo de riesgos al principio del proyecto, nos ayudó a que esas resistencias fueran resueltas de una manera, bueno, óptima, ¿no? Yo creo que se ve en los comentarios de la gente. Totalmente.
Vale. Y bueno, Vale, pues nada, aquí tomo yo la palabra por último, ¿vale? Para contaros un poco, yo creo que reforzar lo que ha ido contando Carol a lo largo de la presentación, ¿vale? El punto más importante de nuestra participación en el proyecto, desde el principio teníamos muy claro que tenía que ser no únicamente dinamizar las sesiones, dinamizar su trabajo, sino ayudarles aportando valor desde el punto de vista del conocimiento técnico, también de las soluciones, ¿vale? Ahí nos ayudó un montón el equipo de Ideals. Sin embargo, viendo toda la gente que está involucrada en este proyecto y todas las resistencias que teníamos a las que hacer frente, una parte muy importante era esto que llamamos marketing y comunicación, ¿vale? Todas las comunicaciones, todas las convocatorias, todos los materiales ad hoc que hicimos para los workshops, ¿no? En lo que hablaba Carol, del cuadernito del inversor, de la mega matriz de priorización que pegamos en la pared en la sala Madrid, incluso hicimos pegatinas que podíamos tener en los ordenadores y la gente te decía, oye, ¿qué es eso de Rubik Challenge, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con eso? Pues todo eso creo que ayudó a vencer esa resistencia y a generar el engagement del que hablábamos al principio. ¿Qué pasa? Que generando todo esto a lo largo del proyecto, cuando estábamos llegando al final dijimos, esto tenemos que terminarlo de una manera, bueno, con un poco, por la puerta grande, ¿no? Pensando en, oye, ¿cómo terminamos el proyecto generando ese mismo impacto? Y entonces lo que hicimos fue pensar en un packaging final junto con la gente de Really. Trabajamos en 2 cubos Rubik, ahí solo veis un color para cada cubo, pero cada cubo tenía las caras de los colores que habíamos ideado para cada uno de los equipos. Y bueno, hicimos 2 para que el equipo que sponsorizaba el proyecto se pudiera quedar con uno y el otro lo pudiera llevar a la dirección de CEPSA. Cada cubo contenía una llave USB con los entregables del proyecto y aquí, José Ignacio, aprovecho y resuelvo una de tus preguntas, ¿vale? ¿Qué se lleva el cliente de este proyecto? ¿Qué entregables? Se lleva documento general, ¿vale? Una presentación general a modo resumen bastante exhaustivo de todos los pasos que se han ido dando en el proyecto, cómo hemos pasado de las 50 y pico iniciativas iniciales a modo embudo a las 7 finales, ¿vale? Y cómo se ha ido desarrollando todo el proyecto, qué criterios se han utilizado, qué diferentes ejercicios de priorización se hicieron, etcétera. Eso se resume en un documento. Luego se llevan las 7 presentaciones que contienen la definición de las iniciativas que quedaron para la fase final. Y se llevan este packaging, ¿vale? Que como decía, incluye esa llave USB con todos esos documentos e incluye una pantalla en la que se puede ver un vídeo promocional que trabajamos con la gente de Really y con algunos participantes seleccionados del proyecto por parte de CEPSA. Aprovecho para responder alguna pregunta que se había quedado en el tablero. Virginia nos preguntaba si teníamos conocimiento de si alguna de las 7 iniciativas se había llevado a cabo. Cuando terminamos el proyecto, al final del año pasado, ¿vale? De hecho, creo que entregamos este packaging final justo el día antes de, no sé, creo que fue el 23 de diciembre o algo así. CEPSA entraba o acababa de entrar en un proceso un poco de transformación organizativa porque se cambió el CEO, ¿vale? Se había cambiado en ese momento, justo en esos meses. Entonces, algunos se quedaron, tengo constancia de que se quedaron en stand-by, pero al menos 2 en las que participaba la unidad de negocio de química, sí que sé que se estaban trabajando. La verdad es que química fue una de las unidades de negocio que estaban más involucradas y
también es verdad que más capacidades tenían para ayudar al resto de las áreas de negocio. Entonces, esas sí que sé que habían empezado a trabajar y que estaban en ello, ¿vale? Respondo también a José Ignacio que de tus 3 preguntas habíamos resuelto una. Hacías referencia, bueno, me preguntabas si había alguna referencia de este tipo en business, en sector público, en sanidad y en qué geografías o clientes. Te diría que como metodología Rubik no, ¿vale? O vamos, no. Sí que, o sea, estoy segura de que han hecho proyectos parecidos, porque al final pensar en iniciativas comunes a diferentes áreas, bueno, en consultoría estamos acostumbrados a hacerlo, pero como metodología Rubik no. Si bien creo que sería muy interesante desde el punto de vista del sector público, y hago referencia a la pregunta que he respondido al principio de la charla, el sector público es un sector, bueno, diferente. Muchas veces la gente que trabaja en las instituciones o en las organizaciones públicas está acostumbrada a una forma mucho más tradicional de trabajar y podría ser muy interesante. Y en cuanto al tiempo y al presupuesto del proyecto, bueno, esto depende muchísimo que nos lo preguntabas también, depende muchísimo del número de áreas de negocio, del volumen o del tamaño de la compañía, ¿vale? Si bien, bueno, para que te sirva a modo de orden de magnitud, en este caso fue para CEPSA y que trabajamos con 7 unidades de negocio, el proyecto duró 3 meses, ¿vale? Septiembre, octubre, noviembre, si bien tuvo una fase, bueno, no sé, creo que fue como medio mes o así de setup justo antes de verano, en el que sí que identificamos los stakeholders, pudimos mandar las convocatorias, etcétera, para que estuviera todo listo para empezar en septiembre. Bueno, nada, pues muchas gracias. Creo, Sofía, que no hay ninguna pregunta más pendiente, así que bueno, te doy paso para que puedas cerrar la charla. Gracias a todos por inscribiros y por asistir, y sobre todo a vosotras, Tania y Carolina, por la charla. Nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.